Capítulo 15. Límites. Tengo 42 años y finalmente he averiguado qué es lo que no quiero. Ahora, lo único que tengo que hacer es averiguar qué es lo que sí quiero. Anónimo. Estaba cubriendo una corresponsalía para el periódico cuando advertí la frase en la pared del salón de conferencias en la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la ciudad de Panamá. La frase era una afirmación sobre la política exterior estadounidense acerca de la expansión soviética en América Latina, pero era también una afirmación sobre lo que es mi nueva política. No hay que ceder terreno. Ya no estoy dispuesta a perder mi autoestima, el respeto por mí misma, el bienestar de mis hijos, mi trabajo, mi casa, mis posesiones, mi seguridad, mi crédito, mi salud, ni a mí misma para conservar una relación. Estoy aprendiendo cómo elegir dar de una manera apropiada, con un sentido de alta autoestima. Estoy aprendiendo que ocasionalmente puedo decidir ceder en algo durante negociaciones conflictivas, pero ya no estoy dispuesta a perder impensadamente todo lo que tengo a causa de las relaciones, de las apariencias o en nombre del amor. Durante años me integraba a las relaciones con la actitud de todo o nada. Lo que generalmente sucedía es que yo perdía todo lo que tenía y acababa sin nada. Pensaba que era obligatorio en el amor estar dispuestos a perderlo y a darlo todo. En el único lugar donde eso funciona es en las películas, y tampoco ahí funciona bien. He aquí la escena. Un hombre va corriendo con una pistola humeante y le van siguiendo los talones 15 departamentos de policía. Hostil, amargado, mira por la ventana de un oscuro departamento. Su novia lo abraza y murmura: «Estoy contigo hasta el fin, cariño». ¿Hasta el fin? Unas cuantas escenas después, el hombre está o en la fila de la muerte esperando su turno en la silla eléctrica o tendido sin vida en la calle. Se ha ido. Ella está sola, llorando, y se acabó la película. Esta fue la historia de él. Cuando ella deje de pensar por él, tendrá realmente algo por qué llorar. Además de haber perdido la relación, ha perdido su trabajo, su departamento y sus muebles. Tiene cerrado el crédito, sus familiares y amigos están furiosos con ella, y luego de toda la pésima publicidad ha perdido también su reputación. La moraleja de esta historia y de este capítulo son los límites. No tenemos que estar dispuestos a perderlo todo por amor. De hecho, fijar límites sanos, razonables y ceñirse a ellos en todas nuestras relaciones es un prerequisito para que el amor y las relaciones funcionen. Podemos aprender a tomar alternativas adecuadas que conciernan a lo que estamos dispuestos a dar en nuestras relaciones, de nosotros mismos, de nuestro tiempo, talento y dinero. Podemos aprender a elegir ceder en ciertas cosas al negociar un conflicto y al trabajar sobre las relaciones. Tener límites no nos complica la vida, por el contrario, la facilita. Necesitamos saber qué tan lejos iremos y qué tan lejos les permitiremos llegar a los demás respecto a nosotros. Una vez que entendemos esto, podemos ir a cualquier parte. ¿Qué son los límites? Le pedí a una amiga que está en recuperación que me hablara acerca de los límites, usando sus propias palabras. ¿Cómo puedes decirle a alguien, sin emplear tecnicismos, que toda tu vida le has permitido a la gente pisotearte? Me respondió. El New World Dictionary define límite como una línea o cosa que marca un límite o una frontera. En recuperación usamos la frase problemas de límite para describir una característica primordial de la codependencia. Con tal concepto queremos decir que a una persona se le hace difícil definir dónde termina él o ella y dónde empieza otra persona. Podemos tener un sentido poco claro de nosotros mismos. Por ejemplo, se nos puede hacer difícil definir la diferencia entre nuestros sentimientos y los sentimientos de alguien más, entre nuestro problema y el problema de otro, entre nuestra responsabilidad y la responsabilidad ajena. Con frecuencia, el asunto no es que asumamos la responsabilidad de los demás, sino que nos sentimos responsables de ellos. Nuestra capacidad para definir y distinguir de una manera adecuada entre nosotros mismos y los demás es borrosa. Los límites a nuestro alrededor son borrosos. La gente que tiene límites débiles parece recoger o absorber los sentimientos de las demás personas, casi como una esponja absorbe el agua. Oigamos el caso de Kate.
Fui a visitar a mi familia. Mi hermana se está comportando de una manera bastante loca. Ella no se está recuperando de la codependencia, pero debería estarlo. Está permitiendo que se abuse de ella y tiene un montón de sentimientos intensos, no resueltos. Estuve con ella 1 hora y empecé a experimentar todos esos locos sentimientos. Tardé un día en apaciguarme y recobrar el equilibrio. Al principio no supe qué había sucedido. Ahora lo sé. Absorbí sus sentimientos. Esos sentimientos no eran míos, eran de ella. La palabra límite también se usa en los círculos de recuperación para describir una acción, como en el caso de fijar un límite. Por esto, queremos decir que le hemos fijado un límite a alguien. A menudo, al expresar esto, estamos diciendo que hemos decidido decirle a alguien que él o ella no puede usarnos, ni lastimarnos, ni tomar lo que tenemos, ya sean esas posesiones concretas o abstractas. Hemos decidido decirles que no pueden abusar de nosotros, ni invadirnos o de alguna otra manera violar nuestros derechos. En geografía, los límites son fronteras que delimitan un estado, un país o el terreno de una persona. En recuperación estamos hablando acerca de las líneas y límites que fijan y marcan nuestro territorio personal, nuestro ser mismo. A diferencia de los estados en los mapas, nosotros no tenemos gruesas líneas negras delineando nuestras fronteras. Empero, cada uno de nosotros tiene su propio territorio. Nuestros límites definen y contienen ese territorio, nuestros cuerpos, mentes, emociones, espíritu, posesiones y derechos. Nuestros límites definen y circundan toda nuestra energía, ese ser individual que cada uno de nosotros llama yo. Nuestras fronteras son invisibles pero reales. Hay un lugar en donde yo termino y tú empiezas. Nuestra meta es aprender a identificar esa línea y respetarla. ¿Qué les pasó a mis límites? Nadie nace con límites, asevera Raquel Lerner, terapeuta y autora en temas del síndrome del niño adulto. Los límites nos los enseñan nuestros padres. Algunos de nosotros no tenemos sentido de lo que es un límite. Otros han construido murallas en vez de límites y otros tienen límites con agujeros. Algunas personas son suficientemente afortunadas para entrar en la edad adulta sabiendo quiénes son, cuáles son sus derechos y cuáles no lo son. No rebasan el territorio de otras personas y no les permiten a los demás invadir el suyo. Tienen límites sanos y un sólido sentido de lo que es el yo. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos arribado a la edad adulta con límites dañados, llenos de cicatrices o inexistentes. O puede ser que hayamos construido un caparazón tan grueso a nuestro alrededor que la gente no se nos puede acercar. Muchos sucesos contribuyen para que esto suceda. Ocurre cuando a los niños no se les enseñan o no se les modelan con el ejemplo unos límites sanos, cuando los límites y los derechos de los niños son invadidos o violados, y cuando a los niños se les obliga a desempeñar roles inadecuados con quienes están a su alrededor. Enfermedades como la farmacodependencia u otros trastornos compulsivos hacen añicos los límites. Los niños pueden tener límites débiles o inexistentes si fueron descuidados física o emocionalmente o si fueron abandonados. Sus límites pueden ser débiles también si no se les crearon o no se les inculcaron límites y disciplina adecuados. Pueden no desarrollar una noción de sí mismos, una identidad o un sentido de autoestima sano. Es difícil que un yo se forme en un vacío. El abuso, la humillación y la vergüenza dañan los límites. Dejan boquetes en donde ocurrió la violación. Si sufrimos un abuso emocional, físico o sexual cuando niños, podemos crecer sin fronteras sanas en esa parte de nuestro territorio. Ya de adultos seremos vulnerables a la invasión en esa área hasta que reparemos y fortifiquemos esa parte de nuestra frontera. Roles generacionales inapropiados entre miembros de la familia y roles inadecuados entre nuestra familia y otras familias pueden perjudicar la formación de límites. Podemos no haber aprendido a identificar o a respetar el territorio de otras personas o nuestro propio territorio. Si tuvimos que cuidar de alguien al que supuestamente le correspondía cuidarnos, podemos creer que los pensamientos, los sentimientos y los problemas de otras personas son nuestra responsabilidad. Si vivimos con alguien que nos alentó a ser dependientes en exceso de él o de ella,
Podemos no haber aprendido que tenemos un ser completo que es nuestro. Podemos haber entrado en la adultez sintiéndonos como si fuéramos la mitad de algo y necesitáramos otra persona para estar completos. Cuidar de los demás, sea esto, que otra persona asuma la responsabilidad que es nuestra o que nosotros tomemos la suya, daña los límites. Nos deja con un sentido poco claro de nosotros mismos y de los demás, de quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. La gente controladora invade territorios, traspasa los límites y se cree en su derecho de hacerlo. Si vivimos con alguien que trató de controlar nuestros pensamientos, nuestros cuerpos o sentimientos, pueden haberse dañado nuestros límites. Si no fueron respetados nuestros derechos respecto a nuestras emociones, pensamientos, cuerpos, privacidad y posesiones, podemos ignorar que tenemos derechos, podemos no saber que los otros también los tienen. Nuestro vínculo original con la persona que principalmente cuidó de nosotros determina cómo nos vinculamos con los demás. Nuestros límites determinan cómo nos llevamos o cómo formamos nexos con quienes nos rodean. Si tenemos límites débiles, podemos perdernos en el territorio de otras gentes. Si tenemos agujeros o boquetes en nuestras fronteras, somos vulnerables a la invasión. Si nuestras fronteras son demasiado gruesas y rígidas, no dejaremos que la gente se nos acerque. Sin límites, las relaciones nos causarán miedo. Somos vulnerables a perder todo lo que tenemos, incluyendo a nosotros mismos. Con demasiados límites no tendremos ninguna relación. No nos atreveremos a acercarnos demasiado, pues pasará largo tiempo antes de que podamos volver a ver nuestro yo otra vez. La gente puede huir de nosotros. La gente se siente muy cómoda cerca de quienes tienen límites sanos. Es incómodo estar cerca de gente que tiene demasiados límites o muy pocos. Es incómodo estar cerca de los que transgreden los límites, aunque si hemos vivido con cierta clase de invasores y de quebrantadores toda nuestra vida, podemos no darnos cuenta de cuán incómodo es estar cerca de ellos. La meta en la recuperación es desarrollar límites sanos, no demasiado flexibles ni demasiado rígidos, y resanamos cualquier resquebrajadura que puedan tener nuestras fronteras. Es nuestra responsabilidad desarrollar límites sanos. No podemos darnos el lujo de dejar la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos, ni de mirar qué es lo que mejor nos conviene en manos de nadie, sino en las nuestras y en las de nuestro poder superior. A medida que desarrollamos límites sanos, desarrollamos un sentido adecuado de lo que son los roles en los miembros de la familia, en las demás personas y también en nosotros mismos. No usamos a los demás, ni abusamos de ellos, ni les permitimos que nos usen o que abusen de nosotros. Dejamos de abusar de nosotros mismos. No controlamos a los demás, ni los dejamos que nos controlen. Dejamos de asumir responsabilidades de otras personas y dejamos de permitirles que asuman la nuestra. Asumimos nuestra propia responsabilidad. Si somos rígidos, nos soltamos un poquito. Desarrollamos un sentido claro de nuestro yo y de nuestros derechos. Aprendemos a tener un yo completo. Aprendemos a respetar el territorio de las otras personas al igual que el nuestro. Eso lo hacemos aprendiendo a escucharnos y a confiar en nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos lastima? ¿Qué nos hace sentir bien? ¿Qué es nuestro y qué no lo es? ¿Y qué estamos dispuestos a perder? ¿Cómo puedo establecerme algunos límites? Viví con un padre alcohólico y con una madre controladora. Luego salí de mi casa y me casé con mi propio alcohólico, dice Diane. Cuando empecé a recuperarme de la codependencia, no tenía idea de lo que eran los límites. Mi vida era una prueba de ello. Pensaba que debía hacer todo lo que la gente me pidiera. Si alguien tenía un problema, pensaba que mi responsabilidad era solucionarlo. Dejaba que la gente me usara y luego me sentía culpable porque no me gustaba que me usaran. Mi esposo me manipulaba, me mentía y abusaba de mí verbalmente. Me sentía culpable porque no me gustaba la forma en que él me trataba. Mis hijos todos pasaban por encima de mí. Me hablaban como querían. Se rehúsaban a respetarme o a seguir mis reglas. Me sentía culpable cuando me enojaba con ellos por tratarme así. Me he estado recuperando de la codependencia durante 8 años. Gradualmente he aprendido a reconocer la diferencia entre un trato adecuado y uno inadecuado. He llegado a creer que merezco que la gente me trate bien y con respeto, incluyendo a mis hijos.
Sé que no tengo por qué permitir que la gente me use o me hable de mala manera. No tengo por qué hacer todo lo que la gente me pida ni que me digan qué debo hacer. No tengo por qué conmoverme si no quiero conmoverme. No tengo por qué sentirme como los demás me digan que me sienta. No tengo por qué dejar que la gente me use. Puedo decir no y ya basta. Puedo tomar mis propias decisiones acerca de lo que quiero y de lo que necesito hacer en situaciones particulares. Puedo pararme sobre mis propios pies. He aprendido a dejar de controlar incesantemente a los demás y de cuidarlos. He aprendido a respetar a la gente, su individualidad y sus derechos, especialmente los derechos de los miembros de la familia. He aprendido que si lo que los otros hacen me lastima o me hace sentir mal, puedo alejarme o averiguar cómo cuidar de mí misma. He desarrollado ideas más claras respecto de lo que es mi responsabilidad y de lo que no lo es. Pero tengo que trabajar por todo esto, y a veces tengo que trabajar con ahínco. Esas son las proverbiales noticias buenas y malas. Podemos aprender a tener límites y a fijarlos, pero tendremos que trabajar en ello más duramente que los demás. Para vivir con lo que tenemos, muchos de nosotros podemos no saber inmediatamente qué nos lastima y qué nos hace sentirnos bien. Podemos no saber de manera instintiva qué es nuestro y qué no lo es. Podemos no saber con certeza cuáles son nuestros derechos. Podrá ser difícil que nos digamos a nosotros mismos por qué nos hemos abandonado. Para sobrevivir a la experiencia de vivir con incidentes penosos, con abuso y con conductas extravagantes, aprendemos a negar el dolor y la locura. Si hemos vivido en sistemas que tienen la regla de no hay límites, no cuides de ti mismo, podremos sentir vergüenza cada vez que pensamos en fijar un límite. Me he estado recuperando durante 6 años, dice un hombre que sufrió abuso físico cuando niño. Soy bueno para fijar límites una vez que me doy cuenta de que algo me está lastimando, pero todavía me tardo mucho tiempo en reconocer cuando me lastima algo. Muchos de nosotros hemos desarrollado una alta tolerancia al dolor y a la locura. Tal y como dicen los expertos que los alcohólicos desarrollan una alta tolerancia al alcohol que permanecerá elevada, beba o no el alcohólico, nosotros podemos desarrollar una alta tolerancia al dolor, al abuso, al maltrato y a la violación de límites. A veces es difícil discernir cuándo alguien nos está lastimando, cuándo somos nosotros los que estamos hiriendo a los demás o incluso cuándo nos estamos lastimando a nosotros mismos. A veces algo tiene que dolernos mucho y durante largo tiempo antes de que nos demos cuenta de que nos está haciendo daño. Y muchos de nosotros no tenemos un marco de referencia que nos diga qué es lo normal y lo adecuado. ¿Cómo podemos decirle a alguien que deje de herirnos si no estamos seguros de que algo nos lastima? ¿Cómo podemos identificar algo como inadecuado si así es como siempre hemos vivido? Para nosotros es normal. ¿Cómo podemos saber qué es lo que queremos si nadie nos dijo nunca que está bien que queramos algo? Tenemos que trabajar en ello. Puede ser que tengamos que trabajar más en ello que los demás o que tengamos que trabajar en ello toda nuestra vida. Para hacerlo, necesitamos venir a vivir a casa, dentro de nosotros mismos. Los límites no son solamente un proceso de pensamiento, dice Lerner. Necesitamos escuchar a nuestro cuerpo para saber dónde están nuestros límites. Si fuimos criados junto a la adicción, muchos de nosotros tuvimos que dejar nuestro cuerpo o abandonar nuestro yo para poder sobrevivir. Si nos crió alguien que era sexualmente abusivo, tuvimos que hacernos los desentendidos cuando nuestra piel era abyectamente sometida o cuando nuestro estómago estaba hecho nudos. Necesitamos entonces ignorar nuestros cuerpos para poder sobrevivir. Luego, ya de adultos, de repente se espera de nosotros que fijemos límites. Sin estar dentro de nuestro cuerpo, no podemos hacerlo. Necesitamos aprender a volver a casa dentro de nosotros mismos, aprender a escuchar a nuestro cuerpo. La fijación de límites no es un proceso aislado, va entrelazado con el crecimiento de la autoestima, con el manejo de sentimientos, con el rompimiento de reglas y con el desarrollo espiritual. Está relacionado con el desapego. La vergüenza tiene conexión directa con los límites. Podemos sentirnos avergonzados cuando permitimos que la gente invada o viole nuestros límites. La vergüenza puede tratar de impedir que fijemos límites que necesitamos marcar. Nuestros límites y nuestro yo se desarrollan y surgen a medida que crece la confianza en nosotros mismos,
que interactuamos con personas sanas y que vamos teniendo ideas más claras acerca de lo que es apropiado y de lo que no lo es. Entre más adelantamos en nuestra recuperación, más mejora nuestra capacidad para fijar límites. Fijar límites tiene relación con aprender a cuidar de nosotros mismos sin importar qué es lo que suceda, hacia dónde nos dirijamos o con quién estemos. Los límites surgen de decisiones profundas acerca de lo que creemos merecer y de lo que no creemos merecer. Los límites surgen de un sentido más profundo de lo que son nuestros derechos personales, especialmente del derecho que tenemos a cuidar de nosotros mismos y a ser nosotros mismos. Los límites surgen a medida que aprendemos a valorarnos, a confiar y a escucharnos a nosotros mismos. La meta de tener y fijar límites no es construir gruesas murallas a nuestro alrededor. El propósito es lograr la suficiente seguridad y sentido de uno mismo para poder tener cercanía con los demás, sin por ello tener la amenaza de perder nuestra individualidad, ni asfixiar a la gente, ni violar su territorio, ni ser invadidos. Los límites son la clave de las relaciones amorosas. Cuando tengamos sentido de nuestra individualidad, seremos capaces de experimentar cercanía e intimidad. Seremos capaces de jugar, de ser creativos y de ser espontáneos. Seremos capaces de amar y ser amados. La intimidad, el juego y la creatividad requieren de una pérdida de control. Solo cuando tengamos límites y sepamos que podemos confiar en nosotros mismos para hacerlos respetar y para cuidar de nosotros mismos, seremos capaces de soltarnos lo suficiente para poder emprender el vuelo. Estas mismas actividades ayudan a desarrollar un sentido de lo que es nuestra individualidad, pues es a través del amor, del juego y de la creatividad que empezamos a entender quiénes somos y que volvemos a asegurarnos de que podemos confiar en nosotros mismos. Tener límites significa que tenemos un yo lo suficientemente fuerte, retroalimentado, sano y confiable para dejarnos ir y poder regresar de nuevo intactos. Consejos prácticos para fijar límites. No tenemos que construir un cerco para proteger nuestro territorio, ni tenemos que volvernos hipervigilantes. Necesitamos aprender a prestar atención. He aquí algunos consejos útiles para fortalecer nuestra capacidad para fijar límites. Cuando nos demos cuenta de que necesitamos establecer un límite con alguien, hagámoslo claramente, de preferencia sin enojo y usando las menos palabras posibles. Evitemos justificarnos, racionalizar o pedir disculpas. Ofrezcamos una breve explicación si tiene sentido hacerlo. No seremos capaces de mantener relaciones de intimidad hasta que podamos decirle a los demás qué nos lastima y qué nos hace sentir bien. La persona más importante a la que debemos notificarle acerca de nuestros límites es a nosotros mismos. No podemos, simultáneamente, fijar un límite, una frontera, y cuidar los sentimientos de otra persona. Estas dos acciones son mutuamente excluyentes. Ya di este consejo antes, pero vale la pena repetirlo. Probablemente nos sintamos avergonzados y temerosos cuando establezcamos límites. Hagámoslo de todas maneras. La gente puede no saber que está violándonos, y la gente no respeta a las personas vulnerables. La gente usa a quienes puede usar y respeta a quienes no puede usar. Unos límites sanos a todos benefician. Los niños y los adultos se sentirán más a gusto cerca de nosotros. El enojo, la furia y las lamentaciones son indicadores de que necesitamos fijar límites. Todas aquellas cosas que decimos que no soportamos, que no nos gustan, que nos enojan y que odiamos, pueden ser áreas que nos están gritando porque les fijemos límites. La recuperación no significa que nunca volvamos a enojarnos, a lamentarnos o a quejarnos. Recuperación significa que aprendamos a escucharnos atentamente para oír lo que estamos diciendo. Estas cosas nos indican que hay problemas, igual que una luz roja en el tablero. La vergüenza y el miedo pueden ser la barrera que necesitamos derribar para cuidar de nosotros mismos. Otras pistas de que necesitamos fijar un límite son el sentirnos amenazados, sofocados o victimados por alguien. También necesitamos prestar atención a lo que nos están diciendo nuestros cuerpos. Y como dije antes, podemos necesitar enojarnos para fijar un límite, pero no tenemos que permanecer resentidos para hacerlo respetar. Seremos probados cuando establezcamos límites. Hay que planearlo. No hace ningún bien fijar un límite hasta que estamos listos para hacerlo respetar.
A menudo el objeto de los límites no es el de convencer a los otros de que tenemos límites, sino de convencernos a nosotros mismos. Una vez que sabemos, que verdaderamente sabemos cuáles son nuestros límites, no será difícil convencer a los demás. De hecho, la gente frecuentemente percibe cuando hemos alcanzado nuestros límites. Dejaremos de atraer a tantos invasores de límites. Las cosas cambiarán. Una mujer acudió a su terapeuta y le recitó su acostumbrada y común retahíla de quejas acerca de su esposo. ¿Cuándo dejará de suceder esto?, preguntó finalmente la mujer al terapeuta. Cuando usted así lo quiera, le contestó él. Estemos preparados para actuar en congruencia con los límites que hemos puesto. Nuestros límites tienen que ir de acuerdo con nuestra conducta. Lo que hacemos tiene que concordar con lo que decimos. Si dices que tu límite es no permitir que otras personas manejen tu coche, pero sigues dejando que lo hagan y luego te lamentas por ello, este no es todavía un límite. Las consecuencias y los ultimátums son una manera de hacer respetar los límites. Por ejemplo, si tu límite es que no vivirás con el alcoholismo activo y vive contigo un alcohólico practicante, puedes darle un ultimátum a esa persona, o esto o aquello. O esa persona deja de beber y empieza a recuperarse, o tú te vas. A menudo he escuchado a la gente quejarse. He establecido un límite, pero Harvey no lo respeta. Los límites son para que cuidemos de nosotros mismos, no para controlar a los demás. Si nos hemos fijado el límite de no convivir con alcohólicos practicantes, no es para forzar a Harvey a que deje de beber. Harvey puede escoger entre beber o no beber. Nuestro límite nos da una guía para tomar nuestra decisión de si queremos convivir con Harvey o no. Algunas personas se sienten felices de respetar nuestros límites. El problema no ha sido lo que ellos nos hayan estado haciendo, es lo que nosotros nos hayamos estado haciendo a nosotros mismos. Algunas personas podrán enojarse con nosotros por haber establecido límites, especialmente si estamos cambiando un sistema fijando un límite donde antes no había ninguno. La gente se enoja particularmente si hemos estado cuidando de ella o permitiéndole que nos controle y luego decidimos que ya es tiempo de que eso cambie. Fijaremos límites cuando estemos listos, ni un minuto antes. Lo haremos a su tiempo, no al de alguien más, no cuando el terapeuta así lo estime, ni cuando nuestro grupo diga. Eso es así porque está relacionado con nuestro crecimiento interior. Puede ser de utilidad un sistema de apoyo mientras luchamos por establecer nuestros límites y hacerlos respetar. Puede ser valioso tener retroalimentación acerca de lo que es normal y de lo que no lo es, de lo que son nuestros derechos y de lo que no lo son. Un pelotón que echa porras nos es muy útil mientras luchamos por hacer valer estos derechos. Fijar límites también tiene su lado divertido. Además de aprender a identificar qué es lo que nos lastima y qué es lo que no nos gusta, aprendemos a detectar lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien, lo que queremos y lo que nos brinda placer. Ahí es cuando empezamos a mejorar la calidad de nuestras vidas. Si no estamos seguros de quiénes somos y de lo que nos gusta y lo que queremos, tenemos camino para hacer emocionantes descubrimientos. Los límites son un asunto personal, reflejan nuestro desarrollo y contribuyen a él, a nuestra identidad personal, al contacto que tenemos con nosotros mismos, con nuestro poder superior y con los demás. Prestar atención a lo que nos gusta, a lo que queremos, a lo que nos hace sentir bien y a lo que nos lastima, no nos aleja de nuestro poder superior ni del plan que Dios tiene para nuestras vidas. El escucharnos y valorarnos nos lleva a que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, un plan rico y abundante que es para bien. A medida que asumimos riesgos y aprendemos más acerca de quiénes somos, surgirán nuestros límites y nuestra individualidad. A medida que atravesamos diferentes circunstancias, nos enfrentaremos a fijar nuevos límites acerca de lo que nos hiere, de lo que nos hace sentir bien, de lo que queremos y de lo que no queremos. Fijar límites es un proceso continuo de escucharnos a nosotros mismos, respetarnos y respetar a los demás, de entender nuestros derechos y de cuidarnos. Luchemos por lograr el equilibrio, luchemos por ser flexibles, luchemos por tener un sentido sano del yo y por cómo merecemos que se nos trate. Vivir sanamente significa que uno da de sí mismo de vez en cuando, pero hay una gran diferencia entre dar y que nos roben. He hecho una lista de algunos consejos útiles, pero esta no es una guía para fijar límites.
Cada quien tenemos a nuestro propio guía interno. Si seguimos trabajando por nuestra recuperación, nuestros límites se desarrollarán, se harán sanos y sensibles. Nuestro yo nos dirá lo que necesitemos saber y nos amaremos lo suficiente a nosotros mismos para poderlo escuchar. Pregúntate a ti mismo, ¿qué me hiere? Escucha y detén el dolor. Pregúntate, ¿qué me hace sentir bien? Si te hace sentir bien, habrás encontrado un ganador. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es mío? Si es tuyo, puedes tomarlo. Si no lo es, no te lo eches al bolsillo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy dispuesto a perder? Puedes no tener ningún terreno que perder. Actividad 1. ¿Cuáles son algunos de los límites que fijaste cuando empezaba tu recuperación? ¿Cuáles son algunos límites que has fijado recientemente? ¿Puedes recordar cómo te sentías antes de establecer ese límite y después de que lo hiciste? ¿Se hizo necesario que lo hicieras respetar? ¿Cuáles son los límites que te resultan más difíciles de establecer y de hacer respetar? 2. ¿Hay alguien en tu vida actual que te esté usando o que no te esté tratando adecuadamente y con respeto? En este momento te estás quejando, te sientes enojado, te estás lamentando o disgustando por algo. ¿Qué es lo que te impide cuidar de ti mismo? ¿Qué crees que sucedería si lo hicieras? ¿Qué crees que pasaría si no lo hicieras? 3. ¿Cómo te sientes cuando estás cerca de gente que tiene límites rígidos, demasiadas reglas y normas? ¿Cómo te sientes cuando estás con gente que tiene pocos límites o que carece de ellos? 4. En el pasado, ¿qué has estado dispuesto a perder en aras de una relación en particular? ¿Qué estás dispuesto a perder ahora? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a perder?